Buenas tardes para todos. Vengo a presentarles la ponencia Pensamiento Estratégico Empresarial, una revisión sistémica de la literatura. Con ustedes presentándoles, mi nombre es Sheila Vanessa Herrera Martínez, doctorando en Administración, y la doctora Karina Santa Fe Rojas, postdoctora en Gerencia Pública. Nuestro tema, Pensamiento Estratégico Empresarial, una revisión sistémica de la literatura. Entonces, el estudio se basa en mi tesis de doctorado, ¿sí?, que está en curso. En este tema de pensamiento estratégico empresarial se toma como base lo que es la metodología Prisma, que propone esa revisión sistémica en la literatura sobre el pensamiento estratégico empresarial y sus factores cruciales que van al éxito empresarial. La idea es identificar lo que son las oportunidades del mercado, la comprensión de esas tendencias emergentes, de esas necesidades cambiantes entre los consumidores, el mercado, para que estos empresarios empiecen a mirar como ese mundo, a prosperar sus organizaciones de una manera competitiva y más organizada. Entonces, el pensamiento estratégico se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia actual. Por lo menos en los entornos que se están viviendo empresariales, se caracteriza por esa complejidad, por esas incertidumbres, por esa competencia feroz de todas las organizaciones. Y la idea es buscar esos enfoques estratégicos efectivos para alcanzar los objetivos, ¿sí?, de una manera apropiada y competitiva. Esta investigación busca contribuir a ese conocimiento empresarial, en donde se mira lo que son las ideas, las perspectivas que puedan beneficiar a las organizaciones. ¿Para qué? Para apoyarlos en esa toma de decisiones, en esas tomas de decisiones que sean asertivas. La idea de aplicar estrategias efectivas, pues es un factor crítico en estos entornos actuales, en donde la idea es de tener un éxito empresarial, pero sostenible. Es por ello que se elige el método Prisma como ese marco metodológico para explorar e interpretar todo lo que son significados profundos y contextuales, con todo lo que son términos, textos relacionados con nuestro tema de estudio, que es el pensamiento estratégico, y que en última instancia pues enriquezca todo ese conocimiento y toda esa comprensión para promover esa gestión estratégica. Para realizar el estudio, la parte metodológica, se hizo esa revisión sistémica, como inicialmente les indiqué, de la literatura, pero utilizando fuentes bastante importante y de renombre como Scopus y Web of Science, y se hizo esa revisión para tener una sólida investigación utilizando el método Prisma, que es esa guía para los investigadores, pues para tener esas pautas claras de esas revisiones sistémicas, en donde cumpla rigurosamente lo que es la calidad y la transparencia de la información. Este método ofrece de manera detallada todo lo que es la planificación, ejecución y todo lo que es la investigación sistémica que
de una manera más rigurosa y precisa. Aquí se muestra algunos importantes autores que hacen parte de ese estado del arte. Algunos porque pues se encontraron pues más autores que hablan sobre el tema. Estos son los más relevantes. Entonces, de acuerdo con esa conceptualización de ese pensamiento estratégico, en estas personas que están involucradas en esa gestión empresarial se caracteriza pues básicamente por su capacidad cognitiva, creativa, para crear estrategias que sean adaptables al entorno, a lo que están viviendo, a esos momentos empresariales. Y por eso es que el pensamiento estratégico requiere un enfoque prospectivo y un análisis de la información actual para tomar esas decisiones que aseguren ese éxito empresarial. Entonces, iniciamos con Nisberg y Briand, en donde destacan que ese pensamiento estratégico establece una perspectiva empresarial sólida, ¿sí? Que va esto mucho con la intuición, pero debe ser integral y debe ser ético. Además, tenemos a Lietka, 1998, en donde identifica o establece que es muy fundamental esa planeación estratégica para saber cómo tomar decisiones. ¿Para qué? Para ver a dónde esas decisiones nos llevan, pero de una manera pues muy organizada. Nuestro siguiente autor, el tercero, de 1992, nos dice que es un progreso en el campo del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque pues básicamente es todo lo que vives, todo lo que has trabajado, esas experiencias nutren mucho lo que es ese desarrollo, ¿sí? Entonces, asimismo, tenemos nuestro cuarto autor, tenemos a Gratz 2002, que nos dice que aborda esa diferencia entre el pensamiento estratégico y la planeación estratégica, ¿sí? En donde explorar estas dos perspectivas que son bastante importantes en este ámbito de la gestión empresarial, en donde nos dice que es una manera, el pensamiento estratégico, de esa capacidad de ser creativo, de ser flexible, y se miran esas diferentes perspectivas. Por otro lado, tenemos a Shoshanasi, en donde destaca esa importancia, esa flexibilidad, esa combinación de enfoques del arte, de la estrategia, la ve también como ciencia, en donde destaca que es muy importante la flexibilidad, ¿sí? De estos sistemas, pues para que se puedan adaptar a todos estos cambios. También tenemos a Irak 2005, en donde aborda la importancia del pensamiento estratégico con su relación con el conocimiento en el ámbito empresarial, en donde identifica diferentes enfoques, modelos del pensamiento, para ser como más asertivos en esa toma de decisiones. Tenemos a Villarini, 1986, en donde él explora lo que es el pensamiento crítico, esos aprendizajes estratégicos, donde identifica esos niveles de pensamiento, en donde la información es muy relevante y empieza a procesarse de manera pues significativa de acuerdo a esos valores de las empresas. Asimismo tenemos a Chandler, 1962, en donde enfatiza que los objetivos y las metas de las estrategias deben estar muy claras. Asimismo, tenemos a TC 1986, en donde destaca esa formulación, esa implementación de esas alternativas, esas evaluaciones que crean valor a la empresa. Terminamos con Kalbach 1992, en donde nos dice que es una integración de la creatividad, la información de los
contextos sociales determinados, ¿sí? En donde ese pensamiento implica esa integración. Asimismo, el pensamiento estratégico, de acuerdo a los diferentes autores, son esenciales en esas tomas de decisiones que sean asertivas, para poder llegar a una competitividad sostenible, en donde esas dimensiones que compone el pensamiento estratégico, esto incluye lo que son la formulación, esa implementación. ¿Para qué? Para poder tener esa habilidad y esa creatividad de tener toda esa información y poderlo aplicar en una estrategia. Al realizar la revisión sistémica, tanto en Scopus como en WOS, se realizó una fórmula, ¿sí? Una ecuación que es, por lo menos la que estamos viendo en estos momentos, y esta ecuación trae unos límites, unos rangos de inclusión, en donde se tomó como base el año 2017 y 2023, en donde se tomaron diferentes áreas temáticas, pero básicamente las que identificamos fueron negocio, gestión y contabilidad, y todo lo que son publicaciones en lo que son artículos de investigación. Se utilizaron palabras claves para el rastreo bibliográfico, como la toma de decisiones. Se tomó lo que fue estrategia, planificación, estrategia corporativa, y estos artículos que fueran en idioma español y en idioma inglés. Entonces es aquí en donde se empiezan a identificar unos hallazgos de estas dos grandes bases de datos, tanto de Scopus como de WOS. Cuando se hizo la revisión con la fórmula o ecuación anteriormente mencionada, se identifica que Scopus se encontraron 251 artículos y en WOS 481, para un total de 732 registros que están relacionados con esa ecuación. Pasamos después a la etapa 2, donde se utilizó la herramienta Ryan. La herramienta Ryan es para identificar artículos duplicados de las dos bases de datos consultadas, en donde se identificaron 12. Y adicionalmente se hizo una revisión por título, por resumen, y se empezó a hacer una depuración de la información, ¿sí? Se excluyeron artículos, teniendo en cuenta también el desarrollo del tema, y llegamos a que esa revisión sistémica de los cuales se seleccionaron 9 artículos. Entonces, estos artículos fueron los escogidos para el estudio. Entonces, aquí los muestro. Los tenemos en orden del 2023, ¿sí? Esto como se indicó en ese lapso de tiempo, en donde digamos que los diferentes autores se refieren a esa planificación, a ese papel del marketing en este discurso estratégico, ¿sí? Dependiendo de cada una de las formas en que es abordado el tema del pensamiento estratégico, en donde se identificaron o se realizaron análisis convencionales, internos, externos, ¿sí? Para identificar cuáles son esos ventajas estructurales, en donde también los diferentes autores abordaron por lo menos cuáles eran esa selección, esa evaluación, esas estrategias que están empleando los empresarios para que
todo sea sostenible en el tiempo, ¿sí? También se identificaron no solamente en ellos, sino también en su equipo de trabajo. Cómo son esas toma de decisiones complejas, hasta independientes, ¿sí? Que no sean efímeras para poder mantener o tener una estrategia fuerte. Adicionalmente, también identificaron los diferentes autores, por lo menos cómo pueden mejorar o estimular ese pensamiento, esas estrategias que sean asertivas en las diferentes instancias como líderes educativos, como ciudades, ¿sí? Y también otros autores abordan lo que es el pensamiento estratégico encaminado a lo que es la misión, los valores, la cultura organizacional. Esto también en esos entornos buca, porque también esto hace parte del liderazgo, ¿sí? De ese liderazgo que promueve esas mejoras empresariales. Tenemos como discusión de los hallazgos de esta investigación, en donde en el ámbito de la gestión empresarial y estratégica se encontraron o se evidenciaron diferentes, diferentes autores en donde ellos están desempeñando un papel muy un papel importante en todas estas teorías por esa misma complejidad del pensamiento estratégico, en donde no solamente el pensamiento estratégico es planificar, sí, sino hay una perspectiva mucho más amplia, inclusive de la de analizar. Entonces, es aquí en donde el pensamiento estratégico debe abordarse de una manera eficaz, tomando como retos esos cambios contemporáneos, porque ahora empresarialmente se ve mucha incertidumbre en los mercados, ¿sí? Entonces, es por eso que se necesita ese pensamiento estratégico para continuar en esa transformación empresarial. También se ve, por lo menos en los mercados, esa evolución tecnológica, esa competencia intensa. Por eso es tan importante crear estas estrategias, inclusive innovadoras, porque a la larga se convierte en un recurso incalculable para las organizaciones. Porque puede fomentar lo que es esos enfoques innovadores con propósitos a llegar a esa ventaja competitiva. Como conclusión de los hallazgos encontrados, se abordan esa falta en ocasiones de ese pensamiento estratégico en el sector empresarial. Por eso es necesario esa sólida revisión bibliográfica fundamentada, que esté muy bien diseñada para que esos actores tomen decisiones informadas de una manera organizada y estratégica. Porque no solamente es impulsar esa excelencia empresarial, sino también cómo contribuir a esa comprensión de cómo ese pensamiento estratégico se puede adaptar a los diferentes contextos empresariales, con esas dinámicas, teniendo en cuenta dinámicas culturales, locales. Es por ello que es de impacto esta investigación, porque ahorita, en estos momentos, los empresarios necesitan eh, conocer cómo debe de plantearse desde la parte fundamental las estrategias.
Esto es por ello que este documento, la idea es que se convierta más adelante con ya todos los hallazgos encontrados empresarialmente, que sea como una guía práctica para integrar el pensamiento estratégico a todas las operaciones diarias de las empresas, para que puedan afrontar esos desafíos de los mercados actuales. Entonces, por eso es tan importante que el estudio muestre una visión clara del pensamiento estratégico, que se note, se identifique esa gran utilidad para todas las instancias empresariales. Muchas gracias. Aquí finaliza pues nuestra intervención sobre la investigación realizada.